Sí, por señoría. favor. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Le hago saber a usted que su presencia en esta sala de audiencia se debe a que el Ministerio Público, aquí presente, ofreció su testimonio como experto en la materia de medicina. Y por virtud de ello tiene usted la obligación de proporcionar toda la información que tenga a su alcance y que le sea preguntada. Que tiene usted derecho a no contestar las preguntas que le pudieran traer alguna responsabilidad. Le hago saber a usted también que el Código Penal para esta Ciudad de México prevé penas privativas de libertad a las personas que se conducen falsamente ante una autoridad judicial. ¿Protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Muy bien. Por otra parte, también hago de su conocimiento que si le están formulando alguna pregunta, no conteste en forma atropellada, que si no entiende la pregunta, así dígalo, no la entiendo, o repítamela, que para contestar tome unos 2 o 3 segundos, porque si una de las partes le está haciendo una pregunta, la otra tiene el derecho de objetarla. Y si ya contestó usted, pues ya no procede la objeción. Y por último, le hago saber que si está alguna de las partes haciéndole una pregunta y escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique. ¿Le quedó claro todo ello? Sí, de acuerdo. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Doctor, buenos días. Buenos días. Soy el agente del Ministerio Público. Señor, ¿le puede decir cuál es su profesión? Perito médico. ¿Cuántos años tiene como activo como perito médico? 28 años. ¿Y a qué se dedica? Básicamente a auxiliar al Ministerio Público en cuanto a las solicitudes que principalmente son mecánicas de lesiones y clasificaciones de lesiones. Gracias. ¿Y cuál es su formación académica, doctor? Tengo la licenciatura como médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional. Tengo maestría en criminalística del INACIPE. Tengo diplomado en medicina forense por parte de la PGR, diplomado en medicina legal de Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, entre otros. ¿Y cuál es, doctor, el último curso que tomó en relación a la especialidad de medicina? Actualización para peritos médicos forenses de la Procuraduría del Distrito Federal el año pasado durante 2 meses en marzo y abril. Gracias, doctor. ¿Y cuántas intervenciones en materia de medicina legal realiza al mes aproximadamente? Promedio de 40 a 50. Gracias, doctor. ¿Y sabe el motivo por el cual fue citado a este honorable tribunal? Sí, debido a que el año pasado, 6 de abril 2016, se me solicitó una intervención para realizar una mecánica de lesiones. ¿Nos podría describir esa intervención, doctor? Sí, por parte de la Fiscalía Desconcentrada en Milpalta 1, con la carpeta número 134, se me emite una solicitud para intervención pericial, donde se me plantea el problema en cuanto a que decía, con base en el estudio de los elementos que obran en la carpeta de investigación, realice la mecánica de lesiones de quien en vida llevara el nombre de masculino de 77 años. Bueno, a partir de ese planteamiento, como la pericia médico-forense nos basamos en el método científico, es decir, una metodología ya establecida, serie de pasos para llegar al conocimiento científico, en este caso lo más apegado a la verdad de los hechos. Entonces para ello requerimos tener antecedentes. Ubico los antecedentes y veo que se trata de un hecho de tránsito, porque yo ya tengo la carpeta y veo que el perito en tránsito me da un informe donde tentativamente manejan que es un atropellamiento. Bueno, continúo revisando los documentos. Para el caso específico mío, lo que me va a servir, sí, lo que yo debo buscar son los de índole médico sobre todo de interés legal y forense. Entonces, yo me voy a basar para el estudio de estos pues indicios que yo voy a manejar, primero que nada en la necropsia médico-legal, que yo estuve a la vista del documento,
que realizan los médicos del INCIFO, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que la realizan el 31 de abril del 2016. De allí a mí me interesa ver características de lesiones externas y daños a órganos internos. También tuve a la vista el certificado médico legal del cadáver que emite un médico legista. Este lo hizo el día 30 de abril. También tomo en cuenta notas médicas. No tuve a la vista el expediente clínico de la persona que en vida tuvo el nombre que mencioné, pero yo tuve a la vista notas médicas del Hospital General Regional 2 del Seguro Social, donde también me establecen los diagnósticos de ingreso y diagnósticos de egreso. También yo debo tomar en cuenta el dictamen de criminalística de campo para revisión externa del cadáver. En este caso, como muere en hospital, lo tomo en cuenta. Y también, repito, el informe de perito en hecho de tránsito terrestre. Una vez que tengo todos estos elementos, estudio y voy a tomar en cuenta lo que a mí me sirve para hacer mi mecánica de lesiones. Una mecánica de lesiones consiste en decir cómo y con qué se provocaron todas y cada una de las lesiones. Bueno, entonces, una vez que cuento con todos esos elementos, aplicamos los conocimientos de la medicina forense con base también en la criminalística y empezamos a hacer unas consideraciones que son de la siguiente manera. Bueno, puedo decir que esta persona, las lesiones que presenta se deben a un mecanismo de contusión, es decir, por un objeto en movimiento que se desplaza hacia la persona. En este caso, es compatible con la parte frontal izquierda del vehículo en movimiento, que impacta a la persona que se encontraba de pie desplazándose y la impacta en su costado derecho. ¿Por qué? Porque le fractura la tibia y peroné del lado derecho. Se da inmediatamente la proyección sobre la parte superior izquierda y parabrisas de este vehículo. Esto porque nos coincide con las lesiones como son una herida por mecanismo contuso en la región temporal y parietal, es decir, arriba de la oreja del lado derecho. Una herida de 3 centímetros que posteriormente la suturaron. Más yendo hacia planos profundos, vemos que también fractura los huesos, el hueso temporal y parietal de este mismo lado derecho, son los que están arriba de la oreja derecha. Y más internamente, esto provoca una contusión cerebral con hemorragia cerebral, que esto ya es una condición grave para la vida. Bueno, dentro de esta misma proyección, debido al movimiento del vehículo y el desplazamiento que le provocó el impulso de los pies hacia arriba del vehículo, dicho evento, se contunde también de la parte derecha del cuerpo, la región del tórax a nivel lateral derecho. Esto nos produce la fractura de todas las costillas, desde la primera a la octava del lado derecho, en la parte media, es decir, a nivel de la axila. Yéndonos más internamente, con base en lo que me dice la necropsia, bueno, también provoca desgarro de la pleura, es la capita que envuelve los pulmones, lacera los pulmones, es decir, lo rompe, desgarra el pulmón derecho, lo cual provoca que sale el aire del pulmón, entra el aire de fuera y aparte de una hemorragia profusa que no se pudo controlar, debido a que en la necropsia me reportan que cuando la realizan el día 31 encuentran 1500 centímetros de sangre líquida y coagulada. Y aquí hago referencia a la nota médica, dice que fue un shock hipovolémico refractario al tratamiento. No pudieron controlar el shock hemorrágico, pero fue debido a que el pulmón estaba roto y no se puede suturar, a pesar de que pusieron una sonda, un tubo para estar drenando y tratar de controlar. Bueno, más abajo, porque se sigue desplazando el cuerpo sobre el vehículo, a nivel abdominal también hay un traumatismo, lacera, es decir, rompe el hígado en su parte derecha
a nivel de la parte diafragmática. Esto me hace pensar que entonces sí coincidimos de que era de arriba hacia abajo, se fue desplazando así el cuerpo de la persona sobre el vehículo. También contunde el páncreas y contunde también el mesenterio, que son... El mesenterio es una capita, como un hilito, a la cual conduce arterias y venas para intestinos y vísceras. También está contundido. Esto nos habla de la magnitud del traumatismo. Bueno, desde aquí ya debemos pensar que esta persona tuvo un atropellamiento por un trauma de alta energía, así le llamamos médicamente. Desde este momento ya estaba en grave riesgo su vida. La integridad ya era muy difícil que la sobrevida, por las complicaciones, por el mismo trauma de alta energía. Bueno, entonces, una vez que analizamos de este modo cómo se dieron los hechos, se da inmediatamente después de la proyección, la caída. La caída es ya sobre el piso. Me parece que el perito en tránsito reporta que es pavimento. Bueno, aquí, debido a que reportan que hay múltiples escoriaciones y equimosis, quiere decir moretones y raspones, sobre todo en partes salientes como son miembros torácicos, brazos, antebrazos, manos, derecha e izquierda, rodillas, miembros inferiores, piernas, muslos, tórax, inclusive en tórax posterior. Esto debido a que la persona seguramente, aquí no podemos precisar cómo cae, no es muy fácil, porque generalmente el cuerpo tiende a girar. Nos hay escoriaciones, tal vez mínimas, de repente son mayores. Esto es un tanto irrelevante, pero sí sirve para decir que hubo un desplazamiento sobre el piso, que es una superficie rugosa, por eso provoca escoriaciones, raspones, es decir, y a la caída nos provoca varias equimosis, que son moretones. Bueno, así es como médicamente, desde el punto de vista médico forense, puedo establecer que esta fue la mecánica del hecho. Bueno, todo esto me sirve para establecer dos conclusiones: que la persona que en vida llevara el nombre de Eleuterio Gerardo Cervantes fallece debido a un traumatismo por un hecho de tránsito en su modalidad de atropellamiento en las fases de impacto, proyección y caída. Y que este hecho repercute sobre las partes de piel, tejidos blandos subyacentes y tejido óseo de estas partes dañadas. Y es compatible con el vehículo, con su parte frontal izquierda, superior izquierda y parabrisas de dicho vehículo en movimiento y el piso. Bueno, esto fue básicamente la respuesta que yo di a tal petición. Por esta fiscalía es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Asesor jurídico particular, ¿tiene usted preguntas que hacer? No, ninguna pregunta, señoría. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Tiene contraexamen la defensa? Sí, señoría, con su venia. Buenas tardes, perito. Buenas tardes. Su dictamen fue basado solo en documentos, ¿cierto? Cierto. Cuando se refiere a un frente superior, podemos referirnos a un espejo retrovisor, ¿cierto? Sí estaría incluido, pero yo me refiero al daño que me reporta en el vehículo el perito en tránsito. En este caso me habla del toldo, perdón, el cofre. Gracias. ¿Usted sabía que el ahora occiso estaba con vida cuando llegó la policía todavía? Sí. ¿Supo que les dijo que se pegó con el espejo retrovisor? No. ¿Se enteró y tuvo acceso a las entrevistas de la policía aprensora y auxiliadora? No. Además de pegar con el vehículo, pegó en el piso, usted lo refiere, ¿cierto? Cierto. Pero al referir entonces el occiso todavía con vida, el ahora occiso todavía con vida, a los policías que había pegado con el espejo, y usted acaba de referir que entonces sí es viable, ¿cierto? Sí a la caída. Al momento, estando luego sobre el cofre
impactarse con parabrisas, cuando cae, generalmente golpean a la caída con el espejo lateral. Pero si el ahora occiso dijo de voz propia que pegó con el espejo, ¿cierto? Desconozco. Bueno, pero si él lo dice, es más creíble que un estudio científico, ¿no? Perdón, yo me baso en indicios objetivos, no en declaraciones. Por eso. Pero mi pregunta es concreta, le suplico me conteste Sí. sí o no. Si el ahora occiso dice, me pegó con el espejo retrovisor, eso es más creíble que un dictamen, ¿cierto? No tengo respuesta. ¿Podría pedirle, su señoría, que lo declare como un testigo hostil para que me permita interrogarlo? Es una evasiva, esta es una pericial, es experto, es perito en la materia, y decirme que no tiene respuesta, perdóneme, es evadir mi pregunta, y considero que se está considerando como un testigo hostil, su señoría, al efecto de que se me permita ser más directo en las preguntas. Sin que tenga yo necesidad de escuchar a la contraparte de la defensa, no al lugar a su petición, no estoy entendiendo que esté siendo evasivo el perito, entonces le pido a la defensa que continúe con su contraexamen. Gracias. Usted como perito se basó en documentos, ¿cierto? Cierto. Pero si su dictamen contrapuesto con el dicho de la víctima, ¿va a valer más su dictamen que el dicho de la víctima? Objeción, señoría. ¿Qué dice el fundamento? Motivo. Ya el perito, el doctor ya contestó esa pregunta a la defensa. ¿Cómo califica usted esa pregunta que hace el defensor? Es ya impertinente su pregunta, señoría. A ver, por los motivos que expone el Ministerio Público, no ha lugar a la objeción, las preguntas impertinentes abarcan un tema irrelevante para el caso y precisamente estamos en consideración de este unitario dentro del caso. El defensor no ha salido del caso, únicamente que está haciendo uso de su derecho que tiene de hacer preguntas sugestivas. Esas son las preguntas que hace el defensor particular y le pido que continúe con su examen. Gracias, reitero, le suplico me conteste con un sí o no, le suplico que atendiendo a que es usted un perito en la materia con maestría, con estudios, ponga atención a mi pregunta y me conteste con un sí o no. ¿Su dictamen vale más que el dicho de la persona que vivió el evento? Sí. Entonces, usted lo que aprecia tiene más valor todavía que lo que yo viví en un evento. O sea, su realidad de dictamen es una realidad mejor que la que dice la víctima, perdón. Yo desconozco lo que diga la víctima. Yo me baso en indicios objetivos, elementos médicos. Objetivos. Sí. Que la gente que encontró usted no sabe cómo investigó, ¿verdad? No sé. Lo que plasman ahí usted no lo investigó, ¿cierto? Usted no participa en esa investigación, ¿cierto? Cierto. Usted nada más ve los resultados, ¿cierto? Cierto. Usted no sabe cómo llevaron a cabo sus investigaciones, ¿cierto? Cierto. Usted tampoco sabía que la víctima había declarado que le pegó primeramente el vehículo con un espejo retrovisor, ¿cierto? Cierto. Usted no sabía que en el lugar donde se ocurrió el evento no había cruce peatonal, ¿cierto? Cierto. Que no es un lugar para que crucen peatones, ¿cierto? Usted no lo sabía. Cierto. Es cuanto, señora, muchas gracias. Gracias, defensor particular. Pregunto a la Fiscalía si tiene más preguntas que hacer en su derecho de hacer preguntas. No, su señoría, esta fiscalía libera a su testigo. Muy bien, asesor jurídico particular, la misma pregunta. Ninguna pregunta y libero al testigo, perito. Defensor particular, ¿libera usted al testigo? Sí, señoría, ningún inconveniente, gracias. Señor. Muchas gracias, ha concluido su testimonio. El tribunal, por mi conducta, le agradece su presencia en esta sala de audiencias y le pide que se retire en este momento y que no comente con nadie en lo que ha venido a declarar. Gracias.